Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema de palpitante actualidad. Es la primera vez que uso esa palabra, palpitante. Vamos a conversar sobre la alianza entre el señor Putin, presidente de Rusia, y el señor Trump, presidente de los Estados Unidos. Y para ello cuento con la muy grata y honrosa participación de 4 destacadas figuras dominicanas: el doctor Pascal Peña Pérez, quien es un abogado y analista internacional; el señor Alfredo de la Cruz, analista internacional también; el licenciado Percio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Asociación Dominicana de Diarios; y el licenciado Janel Ferreras, quien es un conocido analista, diplomático y politólogo. Así que vamos a hablar de ese tema y mi primera pregunta es la siguiente. ¿Esa alianza realmente puede acabar con la guerra, puede disminuir el impacto de la guerra o puede, por el contrario, intensificarla? Cuando usted habla en el introito sobre relaciones, también se puede discutir que es la normalización del estado de paz que Donald Trump prometió en campaña, porque todo esto es el remanente a lo que ha sucedido a partir del 5 de noviembre, cuando los estadounidenses proclamaron a Trump como ganador de la candidatura. Todo indica que los demócratas tenían una matriz mundial económica respecto al componente bélico. Por eso Donald Trump, uno de los principales aliados de Trump, es la guerra de aranceles, pero es cambiando la matriz económica de Estados Unidos, de una economía basada en guerra a una economía basada en aranceles y en protección de una industria interior. Yo pienso que el inicio de la guerra de Rusia y Ucrania no estuvo ni en Kiev ni en Moscú. Posiblemente ellos son parte de la antesala del detonante de las bombas. Ahora bien, a Ucrania le iba muy bien siendo aliado de Rusia. Y en el caso de Crimea, que usted menciona sabiamente, Crimea es lo más parecido al agregado de un hombre despechado, que le entrega un vehículo a una mujer y cuando la mujer y él se dejan, la mujer empieza a montar otros hombres en el vehículo y como él tiene posesión de la matrícula, le quita el carro. Es lo tanto. No hay posibilidad de que este conflicto sean ganados, ni vencedores, ni vencidos. Esto es un conflicto que se va a culminar con la intención de Trump respecto al financiamiento de Ucrania y de Rusia. Y yo pienso al final que le conviene al mundo pacificar esa región, porque allí se desatan la mayoría de los componentes energéticos de la humanidad. Ucrania no es tan santo como se dice. Y en el caso de Volodymyr Zelensky, que se presentan los escenarios internacionales como una extensión de un G.I. Joe, hay que decirle lo siguiente. Lo primero que hace el novio cuando entra a una casa es sentarse en la galería. Eso intentó hacer Ucrania respecto a la Unión Europea. Pero luego que hay confianza, entra a la sala y si se descuida el padre, duerme en la cama de la novia. Ucrania iba a formar parte de la Unión Europea en principio, pero su intención base era formar parte de la OTAN. Y Rusia no puede permitir eso. Por la misma razón que Estados Unidos no permite que en Cuba haya misiles, Rusia no puede permitir que en Ucrania se coloquen misiles de la OTAN. Pero ¿cuál será, opinan según ustedes, cuál será el resultado final de este conflicto? Porque Ucrania no tiene cómo responder, tendría Estados Unidos que involucrarse en el conflicto, porque incluso ni siquiera la Unión Europea estaría en capacidad de responder a ese conflicto frente a Rusia. Sí, el armamento que tiene, Rusia. Hay dos misiles que entraron en el conflicto en el pasado reciente. Un misil llamado ATACMS y un misil que se llama Stone Shadow. Uno lo fabrica Estados Unidos y el otro lo fabrica el Reino Unido. La respuesta que da Putin es enviar un solo misil, llamado Oreshny, que vuela a una velocidad de hasta... Para destruir Inglaterra. No, lo envió a Ucrania. Y lo envió sin ojiva nuclear. Ahora, ¿qué sucede? La defensa aérea de Estados Unidos y de toda Europa se dio cuenta que en 15 minutos se destruye Europa con ese misil. En 15 minutos, completo. Ahora, Donald Trump, y yo pienso que es la posición correcta, reitero, en su mecanismo de campaña, Donald Trump prometió 3 cosas y le está cumpliendo. Primero, la finalización de una invasión descontrolada hacia Estados Unidos con la llamada Vuelta por México. Segundo, el reordenamiento económico de Estados Unidos, y ahí vemos entonces su guerra con Rusia, su guerra con Canadá, el Canal de Panamá y otros componentes con México. Y finalmente la pacificación de Oriente Próximo y Asia.
Nosotros estamos en la antesala de un gran acuerdo internacional de paz. Ucrania no se sustenta por sí misma. Ucrania no tiene ningún elemento de guerra. Todo lo que se ha detonado allí ha sido gracias a Estados Unidos y a la Unión Europea. Ahora, el otro conflicto y aliado, que es Alemania, Alemania está en una crisis política sin precedentes actualmente. Alemania no tiene ni posibilidades ni muchas fuerzas como para involucrarse más allá en la conformación de un ejército europeo que sin Estados Unidos tampoco tiene sentido. Entonces, al final, los dos grandes beneficiados de ese conflicto son precisamente Estados Unidos y China. Uno porque empezó a venderle a Europa todos los componentes energéticos y el otro, que es el gran ganador, China proyectó un barril de petróleo que lo está comprando a un 43% menos, porque todo el excedente de Rusia ha encontrado un mercado abierto en China. Al final, o hay un acuerdo de paz, o finalmente no habrá ninguna consecuencia para Europa. Y se caerá el precio del petróleo, entonces, por los excedentes. Ahora, ¿cuál será el costo real de la guerra, continúe o se paralice? Mire, En términos políticos, para un país como la República Dominicana, porque cuando estalló la guerra, hubo un aumento repentino de precios en todas las áreas del intercambio comercial interno en la República Dominicana, y se le atribuyó al hecho de que la guerra había afectado la producción de alimentos en todo el mundo. Entonces, ¿cuál sería el efecto en la República Dominicana? La República Dominicana puede jugar un rol muy interesante, porque yo no soy tan pesimista de hacerme la pregunta si termina la guerra. Yo estoy convencido que la guerra va a terminar. Y estoy convencido de que va a terminar porque el elemento que atiza la guerra dijo no voy más. El que atiza la guerra es Occidente. Esa guerra no la inició ni Putin ni el actor Volodymyr Zelensky, que más que todo es un actor. Y por eso el enfrentamiento de que él no va a un sistema democrático. Y él le dice a Trump, tú vives en una burbuja. Entonces, este juego de palabras entre Zelensky y Trump es el principal testimonio de que esa guerra va a concluir. Ahora, ¿qué va a hacer la República Dominicana? Que es la pregunta, sabiamente, que don Miguel pregunta. Valga la redundancia. Nosotros necesitamos de Rusia seguir recibiendo los fertilizantes que Rusia produce. Porque Rusia lo produce a un costo muy inferior a todo el mercado global. Pero la construcción del puerto de Chancay en el Perú va a dar inicio a una segunda guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sí. Y es allí donde la República Dominicana puede jugar un rol fundamental. Porque el establecimiento de Cristóbal Colón en el 1492 nos indica que República Dominicana geográficamente está en un lugar estratégico. Nosotros siempre, don Miguel, siempre tendremos agua para cultivar la tierra. Los vientos fríos del norte chocan con los cálidos del Caribe y en esa montaña de Bonao y Altagracia y esa zona siempre tendremos agua. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos en un logístico alimenticio. Pero hay que evitar que se nos sequen los ríos, ¿no? Así es. Bueno, pero eso es parte de la política, interior dominicana, de preservar el medio ambiente. Siempre lo tendremos. Entonces podemos convertirnos en un territorio estratégico para todo el comercio estadounidense, pero también con un territorio muy positivo para alimentar a toda Europa que tiene una crisis energética. Nosotros tenemos muchas cosas que aportar en medio de esa guerra. Lo que tenemos que sí apostar es a la paz, porque la guerra no determina absolutamente nada positivo en la economía dominicana. Ahora, Estados Unidos necesita ir ampliando ese margen. Y yo creo que en la idea de Trump y del equipo que lo está acompañando, es restablecer el liderazgo mundial de los Estados Unidos. Y yo creo que esa es la lucha. Si lo van a lograr, tendremos que dar el tiempo. Yo creo que se ha perdido un tiempo. Se ha cuadrado bien. Creo que hay aquí una cosa que no se habla mucho, pero en este proceso de conflicto, de asunto, China se ha ido armando de una manera sorprendente, militarmente, sorprendente. China tiene armas de todo tipo. Calladito así, sin buscar pelea, sin buscar conflicto, pero creo que se ha estado preparando. Por una sencilla razón, y yo creo que los europeos se han dado cuenta ahora, la diplomacia desarmada no tiene mucho valor. Mismo, ¿no? Hay quienes piensan que si Estados Unidos cede Ucrania a Rusia, no tendrá fuerza para impedir que China no se traiga a Taiwán. Son componentes diferentes. Uno un componente energético y el otro tecnológico. Son realidades diferentes. Que Taiwán es un... Me refiero al término de balance político. No, pero que para Estados Unidos, Taiwán es una cosa y Ucrania es otra.
Sí, sí. Estados Unidos ve a Taiwán como una antesala a todos sus componentes tecnológicos. De hecho, en esta guerra de los nanochips y los microchips, Estados Unidos desarrolló en Taiwán esa inversión. Porque la gente ve a Taiwán ahora en el papel. Taiwán es una hechura de Estados Unidos. Todo lo que Taiwán ha avanzado es gracias a Estados Unidos históricamente. Desde que el partido de Mao Zedong echó a palos a lo de Chiang Kai-shek, Estados Unidos siempre ha sido un protector de Taiwán. Y tú sabes que hay Con una Corea del Sur experiencia, pasa lo mismo. hay una experiencia interesante cuando Nixon y Henry Kissinger visitaron a China. En la reunión de entrada se dijo, Taiwán no está en los puntos de agenda. ¿Sabes cuál fue la respuesta de los chinos? Podemos esperar. Pienso que la creación de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial es una idea genial, fantástica, de cohesionar intereses. Bueno, ha evitado la guerra. De cohesionar intereses, de compartir, Bueno, incluso... ha evitado la guerra entre naciones. Claro, entre naciones. Es imposible un acuerdo entre naciones evitar que una nación no se Sí, pero yo pienso que desmiembre por conflictos internos. Pero los intereses no son estáticos. Es que yo pienso que lo que inició con una intención no siempre tendrá esa misma intención. Porque no es verdad que Estados Unidos tiene posiciones fijas. Entonces, ¿cuál debe ser el papel que debe jugar un país como la República Dominicana en el caso de un conflicto de esa naturaleza, aunque ese conflicto no le concierna directamente? Nosotros tenemos una diplomacia diferida, don Miguel. Solicitarle a la República Dominicana que fije posiciones respecto a un conflicto de Rusia y Ucrania sería desconocer la naturaleza de nuestra diplomacia. Nosotros no tenemos nada que buscar allí. Lo único que la República Dominicana tiene que alinearse a uno de los bloques. En el mundo hay 3 camas. Una cama independiente, que no sirve para nada. Una cama estadounidense y una cama china. Nosotros pertenecemos a la cama estadounidense. Entonces ya no hay camas rusas. No, es que el poder manda por la economía. Y la economía rusa puede tener alguna incidencia, pero no tiene ningún significado. Rusia no puede sostenerse ni ella misma. Por eso Cuba está cayéndose a pedazos. Esa es la realidad. Entonces, la República Dominicana tiene que apostar a la paz. Y todo indica que la llegada de Trump, ese Trump excéntrico, ese Trump showman, ha venido a pacificar el mundo. Trump se ha convertido en una especie de mesías de la paz. Antes de su llegada empiezan a hablar en Israel de paz y somete a Hamas a un acuerdo y ahora también ha sentado a Volodymyr Zelensky con Putin. Todo indica que nosotros lo que tenemos que apostar a la paz y no opinar mucho en el conflicto. Pero nosotros tenemos que tener un proyecto claro de cómo vamos a sacar beneficios tangibles para la República Dominicana. Proyecto de nación. Sobre todo eso, sin bandería, sin color político, sin zancadilla. No sé si es mucho pedir, pero necesitamos eso para poder operativizar esa simpatía y convertirlo en beneficio tangible para la República Dominicana. Pero tenemos que tener bien claro que tenemos que generar como proyecto nación una independencia en lo posible con Estados Unidos. Janel se ríe porque evidentemente no estamos hablando de una independencia total, pero yo creo que República Dominicana puede buscar dónde colocar otro tipo de productos, sí, donde de forma autónoma la explotación de tierras raras, entre otras. Y ese es un buen punto. Pero yo creo que cierto nivel de dignidad en las relaciones entre un pequeño y un grande fortalece al pequeño. Exacto. Sí. Y no, yo valoro la visión de Pascal y hasta romántica. Claro. Ahora, ¿qué sucede? Holística. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos un análisis histórico, desde el año 1844, donde Juan Pablo Duarte con 25 años funda la Trinitaria, hasta hoy, a la sociedad dominicana le ha ido mejor con los republicanos que con los demócratas, históricamente. Sí, a nosotros nos irá bien con Donald Trump. Y no porque Donald Trump sea dominicano, sino porque en las cosas que él cree son en las cosas que le dieron origen a la sociedad dominicana. Nosotros no tenemos problema con la agenda LGTB. Aquí no se persiguen personas homosexuales en la calle. Nosotros no tenemos xenofobia con nadie. Pero nosotros tenemos una identidad judeocristiana que creemos en la buena costumbre que Donald Trump profesa. Nosotros somos una población de paz. La República Dominicana, don Miguel, desde la fundación hasta hoy, nunca ha invadido un territorio de ninguna nacionalidad. Ni Puerto Rico, ni a Venezuela, ni a Haití, nunca. Nosotros somos un pueblo pacífico, valiente pero pacífico. Entonces nos va a ir bien con Trump. Y todo eso de las tierras raras, que el hoyo de Pelempito está lleno, que en el lago Enriquillo hay litio y petróleo,
Todas esas cosas, lo único que nosotros tenemos que hacer es buscar el mecanismo para que 2 o 3 corruptos no se beneficien de una gran riqueza del pueblo. No, Hay es para muy defender difícil esos unir a los partidos políticos, ni siquiera en un asunto de la más alta prioridad nacional, ¿no? Yo creo que esa sería una de las siquiera tareas con la más candidatura ingentes independiente. e imposible, es imposible. Bueno, caballeros, entonces confían ustedes en que habrá paz pronto, ¿no? Pienso que sí. Pienso que, 1 minuto y medio nos queda. yo pienso que los elementos que hasta el momento se han visto ha sido llamado de paz. Pienso que Donald Trump se puede convertir como un presidente de la paz, independientemente de las acusaciones, que de hecho el detonante de la USAID es porque se descubrió que gran parte de esos recursos se financiaron para que comunicadores de prestigio en Latinoamérica crearan una matriz de opinión distinta a lo de Trump y Kamala. Pero realmente el mundo está caminando hacia una ruta de paz y la República Dominicana tiene que sembrar la tierra. Bien, caballeros, el tiempo se nos ha agotado. Solo me queda agradecerles la magnífica oportunidad por haber aceptado nuestra invitación y darle al público del debate un tema tan bien tratado y tan interesante para el presente y el futuro, no solamente de Estados Unidos y de los países involucrados, sino para la humanidad misma. Ha sido todo por hoy. Los espero este sábado para otro programa similar. Hasta entonces.